Entre los picos andinos, la selva amazónica y las costas del Caribe, se encuentra un país rico en historia y cultura, Venezuela. Sin embargo, su presente está marcado por la crisis, la incertidumbre y un éxodo sin precedentes. Con cerca de 7,9 millones de personas viviendo en el extranjero, la migración venezolana se ha convertido en la mayor diáspora de un país que no ha atravesado ni una guerra ni un desastre natural. Y detrás de cada uno de esos millones hay una historia, un rostro, una voz. En este podcast escucharemos los testimonios de jóvenes migrantes, sus vivencias, sus sueños y las huellas que han dejado en los caminos recorridos. Y en este episodio nos daremos cuenta que no todo es de colores en Venezuela, porque como decía el prócer independentista Francisco Miranda, esto es puro bochinche. Hermanos de la Espuma. Con Humberto Azpurua. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela marcó un punto de inflexión en el éxodo venezolano, impulsado por un modelo político conocido como la Revolución Bolivariana. Así lo explicaba el propio líder venezolano en su momento. No queremos socialismo ni comunismo, no lo queremos, pero tampoco el capitalismo salvaje. Entonces hay que buscar una vía intermedia donde coexistan el Estado y el mercado, el capitalismo, pero como dicen los renanos, el capitalismo con rostro humano, no salvaje, donde haya trabajo, propiedad privada, educación, seguridad social, pero no para un grupito, sino para todos. Según el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, la Revolución Bolivariana se define como un proyecto histórico y político cuyo objetivo es lograr la igualdad social, la inclusión y la reivindicación de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Sin embargo, el sociólogo venezolano y autor del libro La voz de la diáspora venezolana, Tomás Páez, discrepa y destaca las consecuencias negativas de este modelo político. El modelo político tiene consecuencias. El modelo político persigue al individuo, el modelo político persigue la propiedad privada, el modelo político persigue a quien piense distinto, ¿no? Frases como el que no esté de acuerdo que se vaya, es creerse dueños del país. Entonces, bueno, todas esas razones que intervienen en la decisión de emigrar. Páez también profundiza en cómo este modelo ha generado un clima de inseguridad en el país, desde lo personal hasta lo jurídico y económico. Porque la inseguridad no es solo personal, es jurídica. Tú no eres dueño de tu empresa realmente, el gobierno te puede expropiar en cualquier momento. Expropiaron hasta empresas del Estado. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? La violencia y persecución política que mencionaba Tomás Páez se evidenció por primera vez cuando, mediante una ley habilitante, Hugo Chávez promulgó por decreto las llamadas 49 leyes. Estas paralizaron gran parte del comercio urbano y generaron una confrontación directa con la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la patronal Fedecámaras. Una de las respuestas de Chávez fue el despido masivo de trabajadores de la empresa estatal Petróleos Venezuela S.A., o conocido popularmente como
llamó PDVSA. Esto conllevó a la Confederación de Trabajadores y Fede Cámaras a convocar una huelga general de 24 horas el 9 de abril del 2002, que se extendió de forma indefinida al día siguiente. Su desenlace quedó marcado en la historia y en la vida de muchos venezolanos. El 11 de abril se produjeron protestas de ambos bandos políticos, la oposición y el oficialismo. El conflicto terminó en un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad, dejando 19 muertos y más de 100 heridos. Entre las víctimas, el abuelo de Cici Álvarez, una venezolana que reside en Madrid. Trabajaba en PDVSA y fue de los que votaron PDVSA en su momento. Y justamente fue a visitarme en Caracas cuando recién nací, en el 3 de abril de 2002, y aprovechando que había una protesta, pues decía, debo yo ir. Y entonces, de forma desafortunada y injusta, murió a manos de un radical chavista, y de un tiro en la cabeza directo. Fue algo que impacta bastante, o sea, es algo que mi madre dijo y todo el mundo vio y sintió de que en verdad se estaba, perdón el vocabulario, pero jodiendo el país. Esta inseguridad política continuó incluso después de la muerte de Hugo Chávez, con la llegada de Nicolás Maduro al poder. Universitarios como Javier Ríos vivieron de cerca la represión de la Guardia Nacional Bolivariana en los campus universitarios. Un atentado que hubo fue el que se metió en la Universidad Metropolitana, en donde yo estaba estudiando Ingeniería Mecánica, y los disturbios comenzaron cuando empezaron a subir los militares y empezaron a disparar con perdigones y bombas lacrimógenas. Y otros, como Diego Vivas, fueron testigos de cómo ni siquiera los miembros de las Fuerzas Armadas escapaban de la persecución. En su caso, la expareja de su madre. Que era compañero o compañera muy amigo de una persona que era Guardia Nacional, y un día que iban a quedar, no apareció ella, sino apareció otros guardias nacionales a llevárselo a él porque creían que podía formar parte de una conspiración, lo cual era pura mentira, y se lo llevaron básicamente a una prisión a torturarlo y a pasarla mal durante año y medio a pesar de que era inocente. Estos solo son algunos ejemplos de la situación generada por la Revolución Bolivariana y que, como detalla Tomás Páez, provocaron temor en muchas familias venezolanas sobre el futuro de sus hijos. Era normal escuchar en los encuentros familiares, incluso anécdotas de encuentros profesorales, que veían con miedo que los hijos decidieran mostrar a su nieto en Venezuela, ¿no? Digamos, viajar desde donde se encontraban en ese momento, llámese Australia, España o Francia, viajar a Venezuela les daba temor porque tenían que organizar el viaje de manera milimétrica para evitar, digamos, secuestros, evitar robos, evitar cualquier altercado eran los momentos de violencia, estábamos hablando de miles de asesinatos. Un panel de expertos independientes designados por la Organización de Estados Americanos responsabilizó en 2018 a la Fuerza de Seguridad y a grupos paramilitares por 131 muertes durante las protestas de 2014 y 2017. Esta última, considerada la más violenta bajo la presidencia de Nicolás Maduro, tuvo como protagonistas a muchos jóvenes del movimiento estudiantil. Páez destaca una frase que resume el pensamiento de muchas madres y padres venezolanos en este contexto. La frase que lo recoge es: prefiero despedir a mis hijos en el aeropuerto que en el cementerio, ¿no? Porque además los que eran asesinados eran muchachos jóvenes. Pero la inseguridad en Venezuela no solo ha sido política, también se vive en lo cotidiano. El robo armado y violento puede ocurrir en cualquier lugar. Vincenzo Montaña, venezolano residente en Barcelona, lo vivió en un club privado en Caracas. Y me acuerdo que estábamos en un restaurante cerca de la entrada del club, esto en el club italiano, y entran dos personas encapuchadas
uno con una escopeta, uno con una pistola pequeña, a robar el restaurante entero. El robo violento en Venezuela hay que tomar en consideración que es un poco distinto. Es decir, no es como rápido, está basado en intimidación, está basado en maximizar el profit, es decir, conseguir robar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Es una noción muy capitalista. Entonces, claro, van mesa por mesa, robando móvil por móvil, cartera por cartera, billetes por billetes, la caja del restaurante en sí. Y claro, hay que tomar en consideración que no hay respuesta rápida en Venezuela, eso no existe. Vincenzo señala además que esta experiencia no es aislada, puede ocurrir en la autopista, en tu casa o en cualquier parte, porque como dice, está muy generalizado en la sociedad. Y es precisamente esta generalización del crimen lo que ha llevado a familias como la de Grecia dos Santos, venezolana en Madrid, a tomar medidas concretas para protegerse, como el uso de vehículos blindados. Y en el caso de mi papá también ha sufrido varios intentos de secuestro, nunca ha llegado a pasar nada, pero sí hemos tenido que buscar soluciones como carros blindados, etcétera. Es una manera de tapar con un dedo, ¿no? La situación de poder salir de noche y poder seguir con una vida normal, ¿no? Porque tampoco la delincuencia te puede parar, pero nunca vas a terminar de estar en paz. Pero la inseguridad no solo proviene del crimen, sino también de la crisis humanitaria. Paola Valvidares, también residente en Madrid, padece de diabetes tipo 1. Gracias a los contactos de su familia, ha logrado acceder a la insulina, un medicamento escaso en Venezuela. Sin embargo, como cuenta Paola, no todos han tenido esa misma suerte. Tengo una historia de mi médico de toda la vida, el doctor Peter Gusler. Pues nada, una niñita se le murió, que la mamá no tenía para la insulina y no la conseguía. O no tenía el dinero, pero estaba dispuesta a lo que sea por conseguirla. No la consiguió y la niña se murió, una niña de 10 años. Esta incertidumbre y vulnerabilidad, tanto en lo político como en lo social y sanitario, han tenido un efecto psicológico y físico profundo en muchas personas, como Fabiana Violano, venezolana residente en Barcelona. A mí el tema de inseguridad me pegó muchísimo, sobre todo porque soy muy ansiosa y justo la situación de inseguridad en Venezuela aumentó mi ansiedad hasta el punto de que se me caía el pelo, tuve que medicarme, me salían ronchas por el cuerpo por la ansiedad y tal. Esto es solo una parte de las historias y hay mucho más por contar. Pero esto ha sido todo por el momento. Un saludo de quien les habla, Humberto Azpurua. Gracias por escuchar este episodio y por dejarte llevar por las voces de quienes, aún lejos, siguen construyendo futuro con el corazón anclado en su tierra. Historias como esta nos recuerdan que migrar no es olvidar, sino transformar. Porque, pese a todo, los venezolanos siempre serán hermanos y hermanas de la espuma. Hermanos de la espuma. Con Humberto Azpurua.